Le damos la bienvenida a Semana al doctor Oscar Iván Zuluaga, candidato a la presidencia de la República por el Centro Democrático. Colombia este año va a tomar decisiones muy importantes, va a elegir su presidente, va a elegir su Congreso, y es el tema más importante en estos tiempos. Doctor Zuluaga, ¿cómo le va? Hola Adolfo, muchas gracias. Saludo a toda la audiencia en estos canales digitales de Semana. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, doctor Zuluaga, le preguntaba antes de grabación cómo está viendo la campaña, porque usted ya está casi graduándose en campañas, ¿no? Pues llevo 30 años de vida pública, he hecho muchas campañas de todo tipo. Recordemos que yo me inicié como concejal y alcalde de mi pueblo, luego tuve una campaña al Senado, muchas campañas regionales. ¿Usted cuántas ha perdido? ¿Campañas que ha perdido? Usted se siente al otro día, no, está... Pues perdimos una que nos dolió mucho, que fue cuando la gobernación de Caldas, con Luis Alfonso Hoyos. Pero Luis Alfonso era el candidato. Sí, claro, pero yo lo acompañaba, claro, la sentía era el líder como del propia. proceso en esa época, claro. De las que yo haya participado, la única que perdí, entre comillas, fue la de la candidatura presidencial. En locales allá desde 2014. Gané la de consejo, la de alcalde, y luego gané la del Senado. O sea, una sola elección ha perdido. Pero la segunda vuelta del 14. Con mucha trampa, porque yo gané la primera vuelta y bueno, ya el país conoce lo que ocurrió en la segunda. No, para allá iba, porque le quería arrancar diferencias de cómo está viendo esta campaña, cómo está la del 2014, que usted ganó en primera vuelta. Hay diferencias. Muchas, sí. El país tiene otra dimensión y otros problemas. Primero, el tema de la pandemia. Es que no se nos puede olvidar que la pandemia es la crisis más grande que ha sufrido la humanidad en los últimos 100 años. El que la hemos manejado bien, sí, el gobierno ha sido exitoso con su proceso de vacunación, el regreso a la actividad, y eso se ha traducido en una buena cifra de crecimiento económico el año pasado, una de las mejores del mundo, 10.6, pero quedan muchos problemas desde el punto de vista social, económico, de salud mental. Esta pandemia y tanto tiempo de encierro ha afectado mucho en general la ciudadanía. Entonces se han confluido una serie de factores que hoy crean un ambiente político más difícil, más complejo, una ciudadanía que cree menos, con más desconfianza, más exigente, mayor número de candidatos. Más redes sociales molestando, redes sociales. Las redes sociales que hoy son pues esenciales. En el 2014 eran todavía muy incipientes, muy primarias. Hoy sí tenemos un estado de desarrollo. Bueno, mire todo esto que hace Semana con todos sus canales digitales. Pero también me acuerdo, doctor Oscar, porque yo estaba muy pendiente de su campaña en el 2014, también sin Uribe, ¿no? Yo me acuerdo, había mucha cosa de masas, de manifestaciones, y hoy no los veo en eso, hoy está sin Uribe. Es que la pandemia, no es tanto por eso, porque la pandemia ha creado otras condiciones, y las mismas redes. O sea, ya el tema de las manifestaciones es importante, pero no es el centro de la actividad política. ¿Usted cree que las manifestaciones no son tan importantes hoy? No, son importantes porque entusiasman y todo, pero si usted va y mira, por ejemplo, la relación manifestaciones e intención de voto que se refleja en una encuesta, eso no es. Porque a veces uno termina reuniendo a las personas que ya están con uno. A las manifestaciones no van nuevos votantes. Las manifestaciones van personas que quieren escuchar. Yo creo que esto ha cambiado mucho. Pero por favor, déjeme, es que me interesa mucho porque esta es casi una tertulia más que la entrevista, pero ¿cómo que no son interesantes las manifestaciones? No, por ejemplo, le voy a referir esto. Gustavo Petro, que está punteando esas encuestas y la intención de voto, se la pasa todas las semanas, cada 3 días, mostrando manifestaciones en todo el país, y eso manda un mensaje, pues, que el tipo es el que tiene la gente y que ustedes no, ¿o no? Pues, ¿cómo le parece que estuve analizando? Petro hizo 4 grandes manifestaciones hace poco en Antioquia y no aumentó nada en la encuesta, medio en Antioquia. Entonces, eso es relativo, porque es que la manifestación implica un desplazamiento, una dedicación de tiempo. O sea, ¿quién puede ir a las 3 de la tarde en pandemia a un acto público? Es mucho más limitado y generalmente es un grupo de personas que, digamos, dan entusiasmo, pero no creo que tenga el gran efecto de nuevos votantes. ¿No es un termómetro de cómo va la campaña? ¿Usted que ha hecho tantas campañas? Sí, de entusiasmo sí, pero hoy es muy relativo. Este tema de las redes cambió drásticamente todo. Hoy se mide la efectividad del mensaje, a cuántas personas puede usted abordar directamente. Yo creo que hoy la política, el ciudadano la quiere sentir más directa. Y me parece que eso se refleja en todo. La elección de Costa Rica ahora me pareció muy interesante la primera vuelta. Ya también había un grupo muy grande de candidatos
yo me puse a analizar qué pasó en Costa Rica. Y los dos candidatos que pasaron a segunda fueron dos candidatos que tuvieron la capacidad de hablarle muy directamente al elector sobre sus problemas. Entendieron los problemas del elector y pudieron estructurar propuestas que iban directamente a ellos. Yo creo que en Colombia y en general en nuestros países hoy hay un apetito, pero en ese sentido. Los problemas son tan importantes que el ciudadano quiere ver es quién me está ofreciendo soluciones muy concretas a mis problemas. Yo de otra manera percibo, usted no viene aquí a escuchar mi opinión, yo vengo a escuchar las suyas, pero le digo, en todo caso, el mensaje de las plazas públicas, que es lo que Petro está manejando, deja una sensación de que él es el que tiene los votos y nadie más tiene los votos, para su reflexión. Pero otra cosa que ha cambiado en relación con 2014, doctor Oscar Iván, es que esta vez no veo a su partido muy cohesionado alrededor suyo. En esa época estaba Uribe, que hacía una gran diferencia, pues Álvaro Uribe, uno de los grandes electores de todos los tiempos, y el partido. Hoy veo un poco de uribistas por un lado y otros por el otro. Eso también hace una gran diferencia. Pues en el 2014, cuando yo gané la convención, también hubo voces. Yo recuerdo en esa época que yo le gané a Pacho Santos y él también tuvo muchos meses con una voz de mucha inconformidad. Yo creo que esos son temas que ocurren en los partidos. Me parece que a veces la percepción es que la gente espera que los partidos sean perfectos, que no haya voces discordantes, que todos se comporten monolíticamente, y eso no es así. Me acuerdo Yo creo que este es un partido deliberante, este es un partido que tiene más independiente, hay voces independientes que opinan, pero yo creo que al final la gran mayoría está de acuerdo, acompaña mi candidatura, lo siento en las regiones, en las convocatorias que hacemos, en los comentarios de redes. Yo creo que el partido con el proceso salió unificado, hay voces que han expresado inconformismo, opiniones diversas, respetables, pero la gran mayoría del partido está encauzado. Veo a Álvaro Uribe en la calle, muy importante, dando ejemplo, y eso ha ayudado mucho a rescatar personas que se habían ido y que regresan nuevamente con un sentimiento de trabajo, de lucha, un sentimiento muy similar al que vimos en el referendo del 2016, cuando el no, prácticamente un mes antes, era despreciado y terminó ganando esa elección. Luego nosotros estamos acostumbrados a dar en ese sentido batallas políticas de lucha, de argumentos, de convicción en la calle, y no es nada distinto a lo que estamos viendo hoy. Yo me acuerdo lo de Francisco Santos en la convención, que estuve allá en la convención. Sí, él quedó inconforme, pero después terminó apoyándolo a usted. Varios meses después. Sí, terminó Salió apoyando. en enero y febrero dio muchas entrevistas. Yo creo que usted en esa época estaba hasta en El Tiempo. Yo creo que dio muchas entrevistas, muy duras contra mí. Fue mucho más feroz su inconformidad y su incomodidad. Entonces, y al final entendió que el partido estaba unificado, que ya había un proyecto, que había un proceso, y los partidos tienen esa capacidad, y a veces la política de esos tiempos. Usted puede estar muy inconforme en un momento dado, de pronto reacciona y se encausa, y siempre son personas bienvenidas y el partido sigue su rumbo. Sí, pero por ejemplo veo a una mujer como María Fernanda Cabal, claro, que no ha sido de sus afectos. Pero, ha sido muy amiga, ¿cómo que no? Sí, pero bueno, la vi hablando con Alejandro Char, que fue el que le cerró la puerta en Equipo Colombia a usted, diciéndole que quiere su apoyo. O sea, no, pero entiendo que fue que se encontraron por accidente, pero pues uno no puede esperar que es que no se pueden hablar. No, sí, claro que sí. Lo que pasa es que a ustedes, los periodistas, les encanta interpretar eso, y ese es su oficio. Entonces, buscarle el matiz político, listo. Cómo lo llevan, cómo lo enredan, y yo lo entiendo. Entonces, para usted, María Fernanda Cabal no tiene ningún problema de apoyarlo. Está haciendo su trabajo, creo que va a sacar un muy buen resultado en el Senado. Ella me acompañó cuando anunciamos que no hacíamos parte de la coalición, estuvo de acuerdo y sabe que mi candidatura es una candidatura que está ahí, que yo soy el candidato del Centro Democrático, y que eso se definió en un proceso transparente al interior del partido. Usted dice que los periodistas son los que nos inventamos las cosas. No, la interpretan. Pero ustedes las protagonizan, doctor Oscar Iván. Por eso le digo que ustedes hacen su trabajo. ¿Y usted es el de ustedes? Si el de ella hace que es por coincidencia, pues se presta para que ustedes lo interpreten. Pero yo no lo veo con ese propósito distinto. Pero, por ejemplo, doctor Oscar Iván, el presidente de la República no debe hacer política, no debe intervenir en el tema electoral, lo dicen las normas. Pero tener el presidente a favor o no tenerlo cuenta bastante. Y esas cosas, y hasta donde tenemos la información, los periodistas, él como que no andan muy entusiasmado con su candidatura, ¿o no es así? No lo sé. Seguramente usted habla más con él
y seguramente tiene mejor No, información. usted habla con él, ¿se acuerda de la llamada de Barranquilla, doctor Oscar Iván? La que yo le hice para informarle el resultado, sí. Y que le Porque yo la hice por iniciativa, sí, sí. me pareció que era lo mínimo después de haber hecho ese anuncio, informarle. Y que no le gustó mucho al presidente. No, él me dijo que la respetaba. Pero ¿usted siente que el presidente está de su lado? El presidente yo creo está dedicado a lo que tiene que estar dedicado, a gobernar. Si estuviera interviniendo, me imagino las dificultades que tendría con todos los sectores, con la oposición, y él hace bien. Tiene que estar dedicado a gobernar. Por ejemplo, es muy grave lo que está ocurriendo con el costo de los alimentos. Eso debería ser y es la principal preocupación mía y la del gobierno y la de todos. Este costo de los alimentos devoró el aumento del salario mínimo y creo que hay que hacer cosas audaces. Yo propuse, por ejemplo, creo que el gobierno debería ya hacerle un giro adicional a todos los programas sociales, el programa de Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor, que son personas que sufren mucho más porque viven en condiciones de pobreza. Creo que ese es el tipo de acciones que hay que tomar. Creo que el gobierno debería liderar la búsqueda de un gran acuerdo con tiendas, con supermercados, con grandes superficies para escoger 5 o 6 productos fundamentales de la canasta, el aceite, el arroz, los huevos, para buscar cómo podemos lograr bajar su precio, estabilizarlos y darle un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos. Creo que esa tiene que ser la preocupación. El presidente no tiene que estar preocupado por temas políticos porque él tiene que estar dedicados a gobernar. Hoy con una cosa, el presidente Uribe está haciendo una propuesta está proponiendo al sector privado que cree un bono que por una sola vez se le entregue a los trabajadores para amortiguar esta inflación que se está comiendo el salario mínimo. Usted dice que debería haber giros estatales más directos. ¿Cuál podría ser una fórmula para tratar de amortiguar, repito, la inflación? Lo que pasa es que son complementarios, porque lo que plantea el presidente Uribe es a los trabajadores. Lo que yo planteo es a estos sectores que tienen condiciones de pobreza y pobreza extrema. Entonces, por ejemplo, un adulto mayor recibe 80.000 pesos. Entonces, hágale un giro adicional uno, para que por lo menos pueda compensar en un mes parte de lo que es este costo de alimentos. Entonces, son dos propuestas distintas. La que yo estoy haciendo va dirigido a programas de personas que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Y el que plantea el presidente es para buscar y promover un acuerdo entre patronos y trabajadores para compensar a los trabajadores de más bajos salarios, para que puedan tener una bonificación o un bono, o como se quiera llamar, por una sola vez, que compense este incremento tan fuerte de los alimentos que ha ocurrido en este 2022. Y que no es culpa del presidente Duque, pero... No, hay un problema internacional que hay que reconocer. Pero sobre el que hay que tomar medidas de emergencia. Y hay que actuar. Por ejemplo, el Banco de la República hace bien en estar aumentando la tasa de interés, porque el problema es que puede crear expectativas de que la inflación sigue siendo alta. Y eso sí puede acabar mucho el entorno económico. Entonces, por eso el banco tiene que anticiparse para decir, este es un tema transitorio que debe normalizarse, pero para poder frenar como unas expectativas de mayor inflación, porque eso puede traerle muchos riesgos al tema de la economía. Hay ciertos productos que yo estaba analizando cuyo precio subió después de los actos de bloqueo, el vandalismo de mayo, junio del año pasado. Todos esos bloqueos de vías, el cierre del puerto de Buenaventura, y se quedaron ahí. Por culpa del paro. Subieron de precio por la escasez, por la falta de suministro, y se quedaron ahí. Entonces hay que mirar cada uno de estos precios de estos productos tan sensibles para ver cómo podemos mejorar condiciones para estabilizar y bajar sus precios y favorecer un poco el poder adquisitivo de los hogares, de las familias. Me queda claro tanto la propuesta suya como la del presidente, que coincide un poco con el presidente Uribe, de entregar recursos extraordinarios a los sectores obreros para amortiguar un poco la inflación. Pero de todas maneras tampoco es tan fácil, pienso yo, para usted como candidato presidencial tener que ir a buscar el apoyo de los electores con una situación económica tan difícil que le echan la culpa al presidente Duque, sí, porque no todo el mundo entiende las cosas, ¿o no? Claro, pero yo creo que la política lo importante es, primero, hablar con franqueza, reconocer los problemas. ¿Qué es reconocer los problemas? Decir, la economía el año pasado creció a una tasa que nadie esperaba, 10.6, y eso es una noticia buena. No quiere decir que todo va a funcionar perfecto, pero ¿qué tal que no hubiéramos tenido ese crecimiento económico? ¿Dónde estaríamos hoy?
Pero igualmente hay que decir con la misma franqueza que todavía nos faltan recuperar 800.000 empleos para estar al nivel antes de la pandemia. Entonces hay ahí un desafío muy grande. Entonces un buen momento económico que da un indicador no puede esconder una realidad que es, por ejemplo, no tenemos todavía el empleo que necesitamos. Y ahí es donde uno tiene que actuar con franqueza y hacer propuestas para que el ciudadano, el elector, entienda que uno está hablando un lenguaje de realidades sincero y donde reconoce las cosas buenas y reconoce las dificultades. Usted entenderá, doctor Oscar, que aquí en la revista Semana, pero los periodistas a los que usted le echa la culpa de tantas cosas a veces, pues hablamos con todos ustedes, con la izquierda, con la derecha, con el centro por nuestro trabajo. Y lo que se percibe afuera hablando con mucha gente es que, claro, a la oposición le queda muy fácil hablar. La oposición dice esto no funciona nada y hace un inventario de temas críticos. Todo es culpa del gobierno, todo es culpa de Duque, todo es culpa del uribismo. ¿No siente que de todas maneras es como andar nadando contra la corriente esta candidatura suya, a diferencia del 14? Pero a ver, yo no tomo una decisión para decir uno no actúa en política es cuando todo esté bien. Uno no puede calcular, la política no es eso. Ejercer el liderazgo público implica responsabilidades, enfrentar momentos difíciles, obstáculos. Yo le doy un ejemplo. El actual presidente de Francia era ministro del gobierno más desprestigiado hasta ese momento. Y faltando 2 meses salió, reconoció Ministro de Finanzas como usted. Entonces, yo creo que es que la política no es el mundo perfecto, no es que este es el año para lanzarme porque todo va bien. No, el liderazgo público implica eso, responsabilidades, reconocer errores, poner la cara. Nosotros somos partido de gobierno, damos la cara, yo doy la cara, doy el debate. Pero esto no es de cálculos, esto es cuando uno tiene convicciones, las defiende y los momentos son esos. Yo fui candidato en el 2014 y era de la oposición. Y fui candidato enfrentando esos acuerdos de impunidad de La Habana. Y soy el primero que he salido a decir, respetaré los acuerdos. Mire usted, y lo hago con un sentido realista, práctico. Digo, hay que hacer unos ajustes, pero le hablo claro. Y yo creo que en eso consiste el liderazgo público. Yo me siento muy entusiasmado. Creo que hay cosas muy importantes del gobierno que hay que rescatar, muy positivas. Hay que reconocer errores y hay que hacer otras cosas, que es lo que yo le estoy proponiendo al país. Eso implica unas contradicciones que usted está diciendo, doctor Escabrián, no suya, sino de la política. Y es que yo personalmente pienso que usted tenía un mejor impulso a la primera vuelta en el 14 que hoy. Y lo hacía contra la corriente, contra la oposición. Pero hoy que tiene un gobierno amigo, las cosas no van tan bien. ¿O no es así, doctor Escabrián? No, puede haber más dificultades porque siempre ser partido de gobierno, digamos, tiene un peso, pero la primera vuelta es el 29 de mayo y esto apenas empieza el 13 de marzo, luego estamos en una etapa de calentamiento, el partido no ha iniciado. Imposible, ya vi por ahí en un trino en las últimas horas, creo que fue el jefe del Partido Conservador diciendo, hombre, todavía Oscar Iván Zuluaga debería intentar equipo a Colombia, esto fue una locura que se vaya para allá. ¿No hay ninguna otra alternativa que irse solo a primera vuelta? Sí, no, lo primero es que pues ellos tendrán que hacer su consulta interpartidista, tendrán un resultado, un ganador el 13 de marzo. Creo que el 13 de marzo el país ya va a tener un mapa político claro. Vamos a estar 5 o 6 candidatos y eso ya reduce por completo las opciones políticas y en ese momento pues se mirará cuál debe ser la estrategia de parte nuestra para poder ganar en primera vuelta, con base en los resultados, en lo que muestren las votaciones a Senado y Cámara. La política tiene cada momento. Como decía Sabas, su dinámica. Sí, y no es solo el concepto de dinámica, sino que las realidades crean hechos políticos. El 13 de marzo se marca el inicio de la campaña presidencial y tendremos no sabemos qué va a pasar el 13 de marzo. Muy difícil anticiparlo. Por ejemplo, yo no sé qué tanto va a ser la votación de las consultas comparado con la votación de Congreso, no lo sabe. Yo no sé si va a aumentar finalmente la abstención ante esta incredulidad ciudadana. Pero históricamente no ha aumentado mucho, son un par de puntos que no afecta tanto la estructura. Vamos a ver, pero cada resultado es interesante y yo creo que esperar al 13 de marzo. Pero a usted, doctor Oscar Iván, a nosotros los medios y a la gente que nos está viendo, interesa mucho entender cómo pueden estar saliendo las cosas, un poco explicar. Y precisamente el fin de semana la revista publicaba un texto, una información, en la que algunos dirigentes del Centro Democrático decían que van a votar en la consulta. ¿Pero por qué si Oscar Iván no está ahí? Ah, no,
pues ahí vamos a mirar. Entonces comienzan a buscar nombres. Ah, es Fico. Es que Fico es el otro candidato del uribismo. Entonces dice un hombre, ¿al fin qué? Pero eso es una realidad que está pasando, doctor Oscar Iván, ¿no? Sí, yo pues no desconozco que lo digan ustedes. Yo lo que he planteado es, el partido ya tiene candidato. Ese candidato soy yo. O sea, el partido no está resolviendo candidaturas. Y en ese sentido nosotros no tenemos nada que hacer en otras consultas, y menos donde no hemos sido invitados. Eso no tiene ninguna lógica ni coherencia política. ¿Qué va a hacer un militante del Centro Democrático votando otra candidatura cuando ya el partido tiene su candidato? Eso no, es difícil explicárselo a un elector. Y yo creo que uno en política tiene que ser muy coherente, muy consistente. Pero es posible, estoy diciendo que va a ocurrir, es probable que los electores del Centro Democrático voten por unos candidatos o por un candidato de la consulta de la derecha o por otro, y eso cambia un poco las expectativas suyas a primera vuelta, ¿o no? Sí, yo lo que estoy diciendo es, lo nuestro es Senado y Cámara, lo nuestro no es consultas. Entonces, ¿cómo van a medir al partido nuestro? Pues Senado y Cámara. Ok. ¿Cómo más lo va a medir? ¿Qué sentido? Ahora, un partido no es una camisa de fuerza. Cada ciudadano también tiene libertad en su fuero, en su interior, y eso ha ocurrido. Mire lo que ocurrió en el 2018 con Germán Vargas. Lo dejaron solo, o con Humberto de la Calle. Sí, entonces, nada está dicho. La política nada no está es dicho. eso. Pero yo creo que uno tiene como dirigente, como líder, tiene que ser consistente, coherente, y a nosotros nos tienen que medir es por el Senado y la Cámara. Ese es Okay. el 13 de marzo. El patrimonio del suyo, centro, el 13... no lo que saquen las consultas, no tenemos nada que ver en eso. Lo suyo el 13 de marzo es cuánta votación hay del Centro Democrático por Congreso. Ese es mi partido, y esa ahí es estamos, claro. su fuerza para ir a primera vuelta. Digamos que usted que le encanta la política y es analista político sabe que es así. No, yo entiendo eso un poco. Claro. Pero también veo el riesgo de que influen la consulta. Pero bueno, vamos a otro. Pero esa no es nuestra. ¿Usted cómo puede concluir que tantos del Centro Democrático se fueron a votar allá? No se puede cuantificar. Son cábalas. Sí, no se puede cuantificar. Eso no. Lo que es medible es eso. Lo escrito está ahí en la... Que es lo que cuenta en la política. Estoy de acuerdo. ¿A usted no se le ha ocurrido que de pronto tenga que cambiar los planes y no ir a primera vuelta según lo que pasa el 13 de marzo? No, la verdad yo estoy muy tranquilo con el camino que tenemos que seguir. Tengo mucha confianza en lo que será el resultado del 13 de marzo y eso nos va a marcar cuál debe ser nuestra estrategia hacia la primera vuelta. Yo me siento muy tranquilo y consciente de lo que el Centro Democrático le puede aportar al país, lo que podemos hacer, de las propuestas que le estoy haciendo a los colombianos, y esa tranquilidad de la que estoy seguro se va a dar también después del 13 de marzo. ¿Usted se ve en primera vuelta o se ve? ¿No hay alternativa? ¿Usted piensa distinto? Sí, yo espero que, pues, salvo que ocurran cosas muy extraordinarias, pero con el horizonte de hoy veo un camino muy sólido para la primera vuelta. Cosas extraordinarias como cuáles, por ejemplo. No, uno nunca sabe en política qué puede ocurrir. O sea, usted mismo lo dice, que la política puede cambiar mucho, pero yo creo que uno siempre tiene que tratar de entender que ante todo lo que está en juego es el país, y que bajo esa premisa pues nada es superior al interés que puede tener el país. Y yo creo que en ese sentido todo el que haga política siempre hay que estar dispuesto a mirar día a día qué es lo que está sucediendo. Pero el panorama que yo tengo hoy es así de claro. ¿Qué pueda pasar en 2 meses, 3 meses? Es muy difícil anticiparlo. En este análisis, doctor Oscar Iván, usted me está hablando de Congreso y yo estoy dándole la razón. Su pasaporte del 13 de marzo es la lista del Centro Democrático para Senado y Cámara. Pero usted también tiene que aceptar, tendrá que aceptar, no a mí si quiero la opinión, que eso no va a estar como estuvo en el 14 ni en el 18. Es que hoy no está Uribe. Claro. Es que Uribe, que estaba encabezando lista, puso 2 millones y pico de votos tanto en el 14 como en el 18, y Uribe jala muchos votos. Uribe no va a estar. Eso va a cambiar la realidad. Eso va a ser una realidad diferente para usted. Digamos que ese es el gran desafío nuestro, poder sostener una votación sin que Uribe esté en el tarjetón. Creo que el esfuerzo... Y con una izquierda más empoderada, usted también lo tendrá que admitir, sí. Un poco más empoderada. Bueno. Sí, pues, todos esos son factores que... digamos que el propósito nuestro es convencer a los que siempre han votado por nosotros. O sea, nosotros no tenemos que ir a buscar votos en la izquierda que no nos corresponden. Entonces nuestro análisis es, si el uribismo sacó 2,5 millones de votos hace 4 años, pues ahí están. Hay que salir por ellos, hay que volverlos a conquistar. ¿Usted espera contar con esos 2,5 millones? Ojalá, eso es lo que necesitamos, claro, ese es nuestro... ¿Y con esos 2 y pico, 2,5, usted iría más tranquilo a primera vuelta? Es una votación muy grande.
Eso es un caudal político Pero muy déjeme aquí en importante. análisis. Con 2,5 hemos sido el primer partido político Pero en el déjeme, Congreso. déjeme aquí en análisis, doctor Oscar Iván, que me ayuda. Me ha dicho, le digo que me ayude usted al análisis. Usted dice 2,5, Oscar Iván. Eso fue lo que sacamos hace Congreso. 4 años. Puede estar por debajo porque no está Uribe, pero listo, admitamos que puede estar por ahí. Pero usted ve al otro lado, digamos, yo no vengo aquí a hacerle propaganda a ninguno, pero Petro va a sacar una votación alta. Tiene como 6, 7 precandidatos que le ayudan ahí a aportar unas cosas y está encabezando los votos de opinión, la intención de voto. Las coaliciones están reuniendo varios candidatos de manera que van a sumar. Las hipótesis, que no son absolutas, doctor Oscar Iván, es que cada coalición podría estar por 4,5, 4, 5 millones de votos, 5,5, entre 4,5 y 5,5. Si cada candidato de coalición tiene 4,5 o 5,5, póngale 4 promedio. ¿Qué va a hacer usted con 2 millones a primera vuelta, doctor Oscar Iván? Sí, Déjeme solamente ese análisis para mí. Si quiere, déjemelo a mí esta tarde. Se lo dejo a usted. ¿Y qué le correspondería hacer usted? No, pues es que eso es su análisis. Yo ahí no entro a hacer. Y me ve muy desplicente. Comentarios. Yo creo que lo importante es que pronto hagamos una entrevista después del 13 de marzo y vamos a ver. No, la vamos a hacer. ¿Cómo le respondo bien a esa pregunta? Pero me ve muy... Lo veo muy enfrascado usted en esa... ¿En qué? En ese sentido de que nos compara con otros, con lo que no es comparable. Nosotros no estamos haciendo consultas, nosotros no estamos en eso. Entonces no es que el pacto histórico tiene 5 millones y nosotros sacamos 2,5. Ese no es el tema político mirando una elección de primera vuelta. Usted sabe que eso no es así. Usted sabe que el 13 de marzo baraja por completo el mapa político. Pero las coaliciones pueden sacar votaciones numerosas. Depende de quién las gane. Okay. ¿Y quién cree que va a ganar esa coalición? No. De las 3, aquí también... Yo creo que la única que está fija, que se sabe quién va a ganar, es la de Pacto Histórico. De Petro. Las otras dos hay posibilidades de que cualquiera de ellos la pueda ganar, tanto la de Equipo Colombia como la de La Esperanza. O sea, yo no me atrevería a decir quién es el ganador de esas coaliciones. Pero usted, entonces también en hipótesis, usted podría aspirar a ponerle más votos, irse con una mayor expectativa que los que salen de las coaliciones. No, es que digamos no tenemos el mismo enfoque, Dulfo. Yo le estoy planteando a usted que el 13 de marzo el mapa político del país cambia e inicia una contienda presidencial. Hoy no hay una contienda presidencial en sí, porque lo que hay es un proceso de consultas más una votación al Congreso. El 13 de marzo se acaba la votación al Congreso, se acaban las consultas y el país se concentra en campañas presidenciales. Y ahí entra el país a definir dentro de esas 5 opciones cómo se va a comportar. Y eso cambia drásticamente frente a lo que era una elección de coalición interpartidista, de que un candidato arrastra a los de otro partido, sí o no. El país cambia el 13 de marzo, porque entre otras por primera vez va a tener una encuesta de 5 o 6 candidatos y los ciudadanos ya concentrados en que se va a elegir presidente. Y eso tiene una gran diferencia frente a lo que es entrevistarle a un candidato hoy que hay 3 coaliciones, o un ciudadano, hay 3 coaliciones, hay 18 candidatos. Por eso es muy relevante lo que pasará a partir del 13 de marzo y cambia totalmente el análisis. Yo estoy de acuerdo con el doctor Oscar Iván en el sentido de que el 13 de marzo habrá una nueva realidad, pero ya comienzan digamos, con toda certeza a verse unos elementos de lo que puede ocurrir. Se lo voy a explicar un poco a la gente con la venia del doctor Oscar Iván. Tenemos 3 coaliciones, la de Petro, la del Centro, la del Centro Esperanza y la de Equipo por Colombia Derecha. La hipótesis, ¿cuántos votos saca cada coalición? No sabemos, pero hay muchos candidatos en cada coalición. El reto es el doctor Oscar Iván, que puede tener, dice él, la votación del uribismo, que tuvo 2,5 hace 4 años, pueda sacar más votos que las coaliciones. Eso es lo que vamos a ver el 13 de marzo, y en ese sentido usted tiene realidad de ser riguroso. Pero la hipótesis es que es un reto muy grande que una sola persona, y lo digo no solamente desde el punto de vista del doctor Oscar Iván, sino los otros solitarios que hay como Rodolfo Hernández, saquen más votos que las coaliciones, pero eso estará por verse. Yo voy a hacer unas preguntas finales, doctor Oscar Iván, de un par de temas finales de mecánica, pero vamos, que nos quede tiempo para las propuestas. ¿Cómo ve a Rodolfo Hernández usted? Pues me parece que es una realidad política, que ha logrado en un poco tiempo conseguir una intención de voto que se refleja en las encuestas favorable y, digamos, le está hablando de un tema que a la ciudadanía le gusta, porque
ha logrado meterse en ese tema de corrupción y política. Conectó con la gente, ¿no? Y yo creo que en eso hay un sentimiento ciudadano. Pero hay afinidad entre ustedes en ese tema. Digamos que yo tengo afinidad con el sentido que somos empresarios. Él viene de ser empresario, yo fundamentalmente he sido un empresario también. Él fue alcalde de su ciudad, yo fui alcalde de mi pueblo. Y me parece interesante la llegada de él a la contienda política. Me parece que eso le da también dinámica, le pone otros interlocutores, amplía temas. Me parece bien lo de la participación de, pero hay como de Rodolfo también, en el contienda. Y podría haber afinidades para un encuentro entre primera, segunda vuelta en algún momento. Seguramente para una segunda vuelta. Pero lo ven muy cercano, digamos, ustedes son muy cercanos. No, pues más que cercanos, porque pues yo no tengo ninguna amistad con él. Afines. Digamos, reconozco unos hechos políticos de él que son positivos, que son favorables. Y si el día de mañana él pasa a segunda vuelta y está compitiendo con Petro, pues encantado, yo lo apoyaría a él. Esa sería una opción. Pero, mejor dicho, es que no hay ni que preguntarla. En cambio, no sé qué me respondería si llegara a pasar un tipo como Char, que tampoco creo que pase, no creo que va a pasar, pero si pasara. ¿A qué? ¿A la segunda vuelta? Sí, no creo que pase yo. Pues falta un camino por recorrer. Para él primero es ganar la consulta interpartidista, ¿no? Digamos, el caso de Rodolfo es que no depende sino de él mismo llegar a segunda vuelta. El caso de Char o de cualquiera de ellos primero tiene que pasar la consulta interpartidista. Doctor Oscar Iván, el presidente Uribe y ustedes se fueron a Barranquilla a decir, es una lástima que no nos hayan dejado entrar al equipo por Colombia. Otra sería la realidad política con usted dentro de esa coalición hoy. ¿Le dolió mucho eso? Digamos, yo lo que nunca entendí es por qué tanta demora, porque yo desde el inicio siempre propuse una coalición. Yo presenté mi nombre el 11 de agosto en la Asamblea de la ANDI y desde ese mismo día hablé de un tema de una coalición. Y reiteradamente ese fue el tema mío a lo largo de toda esa campaña y después de que me proclamaron como candidato del partido lo seguí planteando. Pasaron 55 días y nunca recibí una señal clara del grupo, entonces entendí que ahí no había un espacio ni un interés grande en que nosotros participáramos y en política eso es respetable, porque cada quien toma sus decisiones, pero en política también los tiempos tienen que contar y llega un momento en que hay que tomar decisiones y yo sentí que era el momento para tomar esa decisión que la tomé. Yo soy el responsable de esa decisión y entonces porque yo fui delegado por la convención para tomar cualquier decisión en materia de coaliciones. Le voy a hacer una pregunta súper fácil, doctor Oscar Iván. En las cafeterías, en las plazas de Bolívar, de Pereira, de Tunja, de Bogotá, en todos lados, en las familias, la pregunta que uno le hace cuando llegan, óigame, ¿usted cree que Petro puede ganar? ¿Usted cree que Petro puede ser presidente? Y las respuestas son de toda índole. Se la hago a usted. Usted sabe que esa es una pregunta recurrente. Me imagino que además se la han hecho a usted varias veces. Claro, digamos que hoy lo que él representa, digamos, es una opción, como lo están mostrando las encuestas y demás. Por lo menos, digamos, es el único que se ve como en las encuestas hoy con un paso relativamente asegurado para ir a la segunda vuelta. Y eso le da una ventaja. Y lleva 4 años en campaña permanente. Y súmele las otras campañas de antes. Digamos que la desde el 2018, que es la que marca una votación de él importante. Eso hay que reconocerlo. Por eso hay que actuar con mucha inteligencia, con mucha prontitud, hay que hacer una campaña muy efectiva para poder ganar esa elección. Porque yo lo que siempre he dicho es, a Petro hay que derrotarlo con votos. Y me parece que ese es el camino para nuestra elección y eso es lo que tenemos que lograr. Y es absolutamente derrotable con votos. Déjeme a ver, ustedes que viven, ¿usted ya cuántos años haciendo política? 30 años, imagine todo lo que ha podido. Menos que usted cubriendo política. Imagine todo lo que el doctor Oscar Iván ha podido imaginar en temas de alianzas, de construcción de política, de fórmulas. Le digo ¿se le ha ocurrido otra fórmula que no sea la de ir solo a primera vuelta? ¿Alguna otra fórmula, hablar con alguien de alguna otra manera? ¿Qué se puede hacer? ¿O no hay nada ya, sino que usted va a primera vuelta con lo que tenga? Sí, le reitero, yo soy candidato del partido. Espero inscribirme prontamente cuando ya haya definido mi fórmula vicepresidencial, que ocurrirá en estos días seguramente. Ya lo tengo muy avanzado. Y luego esperar el resultado del 13 de marzo para poder definir cuál debe ser la mejor estrategia
para llegar a la primera vuelta, ganar y pasar a segunda vuelta. Ok, tal vez ya, al final, ¿por qué hay que votar por Óscar Iván Zuluaga en primera vuelta? ¿Por qué? Mire, Edulfo, primero yo tengo la experiencia, la trayectoria del conocimiento. Yo llevo 25 años de mi vida generando empleo bien remunerado, 30 años de vida pública, cargos muy importantes como ministro de Hacienda, que es el que maneja el dinero de los colombianos. Jamás se me puede hacer señalamiento alguno de un manejo indebido de recursos. He probado ser una persona de resultados. En los cargos en que he estado, he actuado y tengo resultados. Yo creo que eso necesita en el país. Y hoy entiendo que lo que hay que buscar es cómo solucionar problemas básicos de los ciudadanos. Ese tema del costo de los alimentos, la seguridad, cómo crear empleo. Y yo estoy seguro que de eso puedo aportarle mucho al país. Y siento que Óscar Iván Zuluaga es un paso seguro para mejorar la vida de los colombianos. Cuando Óscar Iván Zuluaga fue ministro de Hacienda, fue declarado uno de los mejores ministros de Hacienda. Sabe finanzas, sabe de manejo de economía. El mejor de América Latina en el economía. 2009. Oiga, no puedo dejar la entrevista sin preguntarle, me da vueltas. Como usted me acaba de decir, yo veo tantos años así, cubriendo la política. ¿Por qué Uribe no está todo el tiempo con usted haciendo campaña? ¿Por qué? No, estamos recorriendo, duplicándonos. Él ha estado yendo a muchos lugares, haciendo ese trabajo del cual me siento yo admirado cada día más, de verle esa capacidad, esa energía. Lo veo con su morral y repartiendo el volante. Ese amor por Colombia. Entonces eso nos permite cubrir para una campaña del Congreso el país entre los dos. Eso entonces es estrategia. Pues es que un país tan grande con una campaña tan corta. Imagínense, yo la semana pasada estuve Arauca, Cúcuta, Pasto, Popayán y en Bogotá con él, y Cali. Y el presidente estaba en otro lado. Entonces eso nos permite ampliar la posibilidad de contactar el uribismo y llamarlo para que nos acompañe votando el Congreso. Lo que yo había visto en política toda mi vida eran los candidatos con los jefes de los partidos en una sola voz llamando a los votos. Pero eso se ve un poco disperso hoy. ¿Sabe por qué? Porque en esa época la política eran manifestaciones, hoy es en la calle. Recorrer la calle es mucho más complejo, más lento, más difícil y requiere que nos podamos dividir. Yo espero verlo presidente de la República, usted, doctor Óscar Iván. Pues espero pero si el no 7 de agosto de este año a invitarlo a mi posesión. Pero si no es presidente, ¿usted qué se va a dedicar a hacer? No, yo no puedo anticipar nada. Imagínese, si usted me pregunta a mí hace un año si en mis cálculos estaba ser nuevamente candidato ahora, y dije, no lo tenía previsto. No quería. ¿Qué pasaba ahí? Porque cuando uno tiene el amor y el compromiso por país y tiene el liderazgo público, porque yo siempre he dicho que yo estaba dispuesto a asumir la candidatura una vez se resolvieran los temas judiciales que me surgieron en la candidatura del 2014. Yo vuelvo cuando tenga la absoluta tranquilidad que hay la verdad judicial, para que ningún colombiano tenga dudas de lo que fue la transparencia de mi campaña en el 2014. Y creo que lo hice muy bien, en haber asumido una exigencia propia ética de ese nivel, dar un paso al costado, concentrarme sin desvincularme de lo que es el mirar los problemas del país, el recorrer el país, pero considero que es como debe actuar un líder público y político para que no haya dudas sobre él. Y ahí fue donde nuevamente pues, renació la idea de volver a ser candidato presidencial. Oígame, a usted y a Horacio Serpa les pasó lo mismo, ¿no? Ganaron la primera vuelta. Yo imagino que cuando uno gana la primera vuelta y está a pocos días de la segunda y la diferencia son unos votos y va adelante, pues se prepara para todo. Muy duro ese golpazo de perder la segunda vuelta. Pues digamos fue difícil, pero fue más difícil después saber cómo había ocurrido. Porque finalmente cuando uno se somete a la elección tiene dos opciones, o gana o pierde. Lo que uno nunca está preparado es que le ganen con trampa. ¿Usted cree en el fondo que usted tenía asegurada la segunda vuelta? Yo, con la diferencia de la primera vuelta más lo que se ve en el panorama político, yo tenía la certeza de que iba a ganar. Sabía que Petro iba a apoyar a Santos en ese momento, que eso le significaría un aumento pues, sensible. Pero lo que nunca calculé fue esos ríos de plata, como hoy lo sabe el país, el efecto que eso iban a generar en algunos lugares de votación del país que fueron los que cambiaron el resultado. Pues bueno, esta ha sido la charla con el doctor Óscar Iván Zuluaga, candidato a la presidencia de la República por el Centro Democrático. Va solo a primera vuelta.
Su tesis. Solo no, con millones de Bueno, digo colombianos que y diferentes estoy de sectores acuerdo. sociales y políticos. Estoy de acuerdo, Cuidado. va Acuérdese candidato. que mi coalición es con los ciudadanos, que es la Sí. que cuenta. Va en solitario, no tiene ninguna alianza con nadie para la primera vuelta, las otras son coaliciones, de manera que, como él dice, vamos a ver qué pasa el 13 de marzo, que son las consultas, la consulta interna interpartidista para escoger los otros candidatos y el nuevo Congreso. De manera que suerte, doctor Oscar Iván, por lo que queda. Edulfo, muchas gracias. Saludar a todos la audiencia que nos ve en estos canales e invitarlos a que este 13 de marzo salgan a votar por el Centro Democrático, Senado y Cámara.